Buenos días, estudiantes. El día de hoy tendremos el laboratorio de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, como hemos visto en clase, el movimiento rectilíneo uniforme tiene como característica de que su velocidad es una constante. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser que analicemos el movimiento de este móvil o de esta partícula que se va a desarrollar en una trayectoria rectilínea. No vamos a tener en cuenta si existe rozamiento a lo largo del camino. Vamos a identificar entonces las características del movimiento rectilíneo uniforme y vamos también a realizar las gráficas y deducir matemáticamente estas variables que comprenden las ecuaciones del movimiento uniforme. Este laboratorio tiene entonces dos partes, que sería el movimiento rectilíneo y después veremos el movimiento variado, que también haría parte del laboratorio. Entonces, en la teoría que nosotros tenemos de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, sabemos que la ecuación general está en función de que la posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ya sabemos que la posición inicial, cuando tenemos un sistema de referencia en cero, entonces podemos decir que la ecuación se nos reduce un poco más y nos queda simplemente espacio igual a velocidad por tiempo. De acá entonces tenemos que realizar la acotación de que la velocidad es constante y por lo tanto entonces vamos a tener una única velocidad de movimiento entre los intervalos que tengamos propuestos. Entonces aparece la simulación que vamos a trabajar y pues esta simulación va a tener prácticamente la misma forma que tenemos en la parte real. Vamos a poder cambiar la posición, la velocidad y pues en este caso, como es solo un movimiento uniforme, vamos a tener en cuenta la aceleración del sistema. Entonces, que va a ser igual a 0, ¿sí? Vamos a tener entonces que llenar entonces las tablas que aparecen aquí. El primer inciso de las tablas está referido cuando tenemos una velocidad, ¿sí? Cuando vamos a cambiar la velocidad, entonces vamos a realizar 3 experiencias, así como pues lo vamos a explicar en la simulación. Tenemos entonces que en la parte A de la tabla 1, entonces la posición inicial vale 0, la velocidad inicial vale 1 metro sobre segundo y la aceleración entonces vale 0, porque vamos a decir que estamos solo trabajando en movimiento uniforme. En la parte B, que es la tabla 2, entonces posición inicial en 0, velocidad cambia a 3 y la aceleración en 0. Y en la parte C, entonces la posición inicial vale 0, la velocidad 5 metros sobre segundo y la aceleración valdría entonces 0 también. Esa sería para la tabla número 3. Ustedes tienen que representar gráficamente cada una de esas tablas. Lo pueden hacer en una sola gráfica o lo pueden hacer en 3 diferentes, ¿sí? Cada tabla entonces iría en una gráfica y pues tienen que identificar las características de esa gráfica, si son lineales, si son exponenciales, si son logarítmicas, si son potenciales. Entonces es importante hacer la conclusión que se obtiene de cada una de ellas. Hay que calcular la pendiente de la recta y pues en cada una de esas 3 rectas que tienen comprobar que efectivamente les da la velocidad. Además de eso van a hacer el dibujo de la velocidad para cada una de esas experiencias. En el inciso 2 tenemos el estudio de la posición. Vamos ahora a dejar la velocidad constante y variamos entonces la posición. En el inciso 1 lo que hicimos fue dejar la posición quieta y hacer variar la velocidad. Aquí vamos entonces a variar entonces nuestra posición. Entonces dice que en el inciso A tenemos tabla 4, x sub 0 iría en menos 4, la velocidad iría en 3 y ya sabemos que la aceleración vale 0. En la tabla número 5 tendríamos entonces la posición en 0, la velocidad en 3 metros sobre segundo y la aceleración en 0. Y la parte C, que sería la tabla 6, tendremos x sub 0 igual a 4 metros, la velocidad sigue siendo 3 porque dijimos que es toda constante en las 3 tablas y la aceleración entonces es igual a 0. Con eso entonces
completamos la tabla 4, 5 y 6, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos haciendo el estudio de la posición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a representar la gráfica de nuevo si lo quieren hacer en una sola gráfica o pues si lo quieren hacer en tres tablas, entre gráficas, perdón, diferentes. Van a concluir que si se obtiene una recta, van a calcular la pendiente, a comprobar que coincide con la velocidad, que en este caso es 3 para las 3, y van a dibujar las gráficas de velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Para que entonces vean si es una constante o no es una constante. En el inciso 3 tenemos que vamos a estudiar el signo de la velocidad. Entonces solo son tabla 8 y tabla 9. ¿Qué vamos a hacer en estas dos tablas? Vamos a decir que x sub 0 es igual a 4 metros, pero la velocidad vale 3, ¿sí? O sea que nos tiene que dar similar al inciso anterior una gráfica, perdón. Eso lo vamos a llevar a la tabla número 7. En la parte B de este inciso, entonces tenemos que la posición vale 4 y la velocidad entonces valdría menos 3. ¿Sí? Entonces estamos estudiando el signo, por eso es que la velocidad pues sigue constante, pero tanto positivo o negativo. Entonces la tabla 7 es para la parte positiva de la velocidad y la tabla 8 sería para la parte negativa. Recuerden que la aceleración sigue en 0 porque estamos en el movimiento uniforme. ¿Qué nos piden? Entonces nos piden que representemos entonces las dos tablas que tenemos ahí en dos gráficas. Como ya les dije, decisión de ustedes si lo hacen en una sola o pues gráfica independiente. ¿Qué conclusión obtienen de la línea o de la curva que les da? Y van a calcular la pendiente y comprobar que efectivamente les da el valor de la velocidad. Ahora en el inciso 4 tenemos entonces el problema de dos móviles. Entonces vamos a considerar que realizamos dos experiencias teniendo en cuenta que en la tabla 9 y en la tabla 10 vamos a representar lo siguiente. X sub 0 va a ser 0 para el momento A, digámoslo así, velocidad 1 metro sobre segundo, aceleración ya sabemos que es 0, y la tabla 10 va a tener un X sub 0 igual a 10 y la velocidad va a ser en menos 3 metros sobre segundo, o sea que consideramos que la aceleración vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Que pues entonces vamos a poder representar gráficamente de nuevo, vamos a concluir qué obtenemos de las rectas, vamos a hacer la representación entonces de estos dos móviles que parten desde el mismo tiempo pero desde posiciones diferentes y con velocidades con sentidos opuestos. ¿Sí? Entonces nos van a preguntar o nos preguntan aquí que cuánto tiempo tardan en encontrarse estos dos móviles, o sea que es muy parecido al ejercicio que hicimos en clase, ¿sí? Que hicimos de dos móviles cuando teníamos que viajaban desde Cúcuta hasta Bucaramanga y desde Bucaramanga hasta Cúcuta, exactamente, solo que pues en ese caso teníamos un retraso, en este caso no. Entonces hasta aquí es el laboratorio de esta primera parte, ¿sí? El laboratorio de movimiento rectilíneo tiene dos partes, que es el del movimiento rectilíneo uniforme y el del acelerado. Entonces por esta semana vamos a hacer esta primera parte y la próxima semana podremos hacer movimiento rectilíneo acelerado. Para explicar entonces cómo funciona la interfaz, aparece entonces nuestra página con el enlace que aparece en la guía. Bueno, del movimiento rectilíneo aparecen pues los materiales que vamos a utilizar, una cinta métrica, el tacómetro, el acelerómetro. Bueno, en este caso pues nosotros vamos a considerar la aceleración en 0. Entonces, si podemos ver el carrito, podemos ver que en la posición nosotros podemos hacerlo variar, ¿sí? Recuerden que simplemente es pulsando hacia adelante o hacia atrás cada uno de ellos para variar la posición. De esa misma manera la velocidad la podremos cambiar, así como dice 4 o 5, ¿sí? Para dependiendo de cada una de las tablas. En la primera tabla nos dice que tengamos una velocidad inicial en 1, que la posición la dejemos en 0, ¿sí? Y aquí le podemos dar iniciar y nosotros podemos la tabla utilizarla dándole cada vez que queramos el intervalo. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar el intervalo cada metro. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, pulso para 1 metro sobre segundo, anoto cuando pasa por 1 metro, bueno, no pasó por 1 metro completamente, ese es el error de la medida, cuando pasa en 2, cuando pasa en 3, cuando pasa en 4, cuando pasa en 5,
cuando pasa en 6. Entonces cada vez que le vaya dando a anotar, entonces voy obteniendo mi tabla. ¿Y esto para qué me sirve? Pues para inmediatamente entonces poder graficar. Entonces, bueno, yo tomé 6 valores cada metro, ¿sí? Para que pues sea la gráfica sea más lineal, digámoslo así. No lo tomé cada 2 metros, pero pues ustedes pueden hacer la medida cada 2 metros. Pero es importante que lo hagan cada metro para que tengan pues la funcionalidad. Entonces al final van a tener la tabla que aparece ahí. Esa tabla pues es la que llevan a la tabla que tienen en la guía del laboratorio, y pues pueden iniciar ahora, teniendo en cuenta ya ahora la posición, le dan inicio, le dan entonces aceptar y vuelve a inicia. Seguimos digamos con la posición, cambiamos la velocidad que en este caso es a 3 y volvemos a hacer el mismo proceso, ¿sí? Entonces podemos darle a iniciar, le damos a 1, le damos a 2, le damos a 3, bueno, yo me adelanté un poquito, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, y así vamos formando entonces nuestra tabla. Entonces esa tabla la recogemos y la llevamos allá. Entonces de esta misma forma vamos haciendo, llenando cada una de esas tablas, y vamos entonces a poder graficar. Recuerden que pues no tienen que hacerlo hasta 12, pero pues si lo hacen hasta 7 o 6, que son los datos que pues podemos llevar a la tabla.